Si hay alguien que llega tarde, me escribe me manda un mensaje por el chat. Doctorita, disculpe una pregunta. Dime. Las diapos para el examen, doctorita, ¿las puede subir todas, por favor? Sí, justo vuestra compañera me ha dicho que como él las ha enviado resumidas, no se ven muy bien, ¿no? Entonces por el WhatsApp lo voy a volver a enviar como la otra vez. En la noche lo voy a enviar. Porque el examen es pasado el 18, ¿no, doctorita? Sí, el examen es el 18. Son 10 preguntas nada más. ¿No podría ser el 19, doctorita? Por favor. No. Ya, doctorita, gracias. A ver, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctorita, sí se ve. Sí, doctora. Ya, como ustedes saben, en las diapositivas ustedes tienen que prestar mucha atención a todo lo que esté marcado. Eso nada más. De acá de psoriasis va a entrar varias preguntas porque es una exposición muy, muy resumida, como para que lo puedan entender. Bueno, vamos entonces con la famosa psoriasis, que es uno de las patologías más frecuentes en dermatología, es una de las más consultadas y es de lo que más y mejor tratamos los dermatólogos, ¿no? A pesar de que es una patología crónica que acompaña al paciente durante mucho tiempo, durante toda su vida, y tiene una implicancia psicosocial muy grande, ¿no? Como ven en las imágenes, la psoriasis se caracteriza por estas placas eritematodo-descamativas que aparecen en varias partes del cuerpo, ¿no? Dependiendo del tipo de psoriasis que tenemos, sobre todo en zonas de roce, en zonas de fricción. Entonces vamos a trabajarlo como 6 puntos claves de la psoriasis, porque como les digo, esta es una de las exposiciones más largas que hay en dermatología y por eso lo he resumido para que, como estamos cerca del examen, ya lo puedan captar directamente como 6 puntos claves. Entonces una de estas 6 preguntas es para el examen. Entonces, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, es un trastorno autoinmune, o sea, es una enfermedad que uno mismo produce, que tiene una base genética poligénica, o sea, no se determina específicamente el gen, se ha determinado que está relacionado con el antígeno de histocompatibilidad con el CW6 y hay factores desencadenantes sobre esa predisposición genética, ¿no? Sobre esa predisposición genética desencadena la psoriasis en pacientes en los que hay una afectación ambiental, algún trauma de tipo repetitivo, infecciones o medicamentos justamente sobre un paciente predispuesto genéticamente. Entonces, la psoriasis es una enfermedad sistémica, ya no se considera una enfermedad que solamente implica la piel, sino se considera un proceso inflamatorio sistémico, ya que afecta no solamente a la piel, sino en un 15 a 25% produce artritis psoriásica y está relacionada con una alteración en el síndrome, una alteración en el cuerpo del paciente en general, muy relacionado con el síndrome metabólico, con enfermedades cardiovasculares y ateroescleróticas, ¿no? Entonces, el paciente con psoriasis es el paciente al que hay que evaluar, obviamente, tratar la piel, hay que descartar artritis psoriásica, ya sabemos que todo paciente que tiene compromiso de las uñas, con ese pitting ungueal que ya hemos hablado en la práctica con la mayoría de ustedes, o con esas manchas en gotas de aceite, son esos pacientes que vamos a sospechar de artritis psoriásica, ¿no? Todo paciente con psoriasis con compromiso de las uñas, hay que descartar artritis psoriásica, que como ven ahí, se presenta entre el 10 y 25% de los pacientes. Y además está relacionada con patología cardiovascular, dentro de lo que está la aterosclerosis, el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, pacientes con psoriasis hay que descartar diabetes, hay que evitar la obesidad y hay que evitar la hipertensión arterial. Todos estos factores, todo eso que está implicando no solo la piel, sino las articulaciones, el tema de hipertensión, diabetes, sobrepeso, va a provocar una alteración en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces hay que monitorizarlos, hay que seguirlos para evitar de que esas patologías también se compliquen.
Entonces, a la derecha ven esta imagen de un paciente con psoriasis que tiene también artritis psoriásica y la clásica imagen en dedos de salchicha, ¿no? Esos dedos de salchicha que están viendo acá, aquí, esos son los clásicos dedos de salchicha del paciente con artritis psoriásica. Tratamiento de elección, metotrexate. Entonces, afecta más o menos entre 1 a 3% de la población mundial, tiene una incidencia de 150,000 casos nuevos por año, o sea, no es algo tan infrecuente, es similar en varones y en mujeres la frecuencia, y algunos lo catalogan tipo 1 y tipo 2 según el momento en que se presenta, ¿no? Si se presenta en menores de 40 años, definitivamente hay un compromiso genético importante. El antígeno leucocitario humano casi siempre está relacionado. El paciente tiene psoriasis, tiene su papá, tiene su tío, tiene su hermano, y en pacientes mayores de 40 años no hay tanta relación. A veces no se logra detectar el gen, el tipo gen. ¿Y por qué se presenta la psoriasis? La etiología es desconocida. Ya sabemos que tiene un patrón genético, una herencia poligénica, pero básicamente es una enfermedad que tiene predisposición genética sobre la que actúa un detonante, pero que se caracteriza principalmente por un trastorno inmunitario, ¿no? Es una enfermedad autoinmune con una alteración en la actividad de los linfocitos T y la producción alterada de citoquinas, que va a provocar un estado proinflamatorio, ¿no? Un estado de inflamación constante de la piel. Todo esto asociado sobre todo a detonantes de tipo ambiental. Entonces acá vemos un paciente con psoriasis, miren esas placas eritematodo-descamativas a predominio de zonas de roce, ¿no? En codos. Entonces ya hemos dicho que la etiología es poligénica y uno de los factores desencadenantes son los factores ambientales, pero hay otros factores desencadenantes como los traumatismos que van a provocar el famoso fenómeno de Kepner o isomorfismo, en el que hacemos referencia al que los pacientes que tienen psoriasis van a desarrollar estas placas eritematodo-descamativas en las zonas donde se va a provocar trauma repetitivo. Por eso es que vemos en este paciente esta imagen en la que el paciente está presentando las lesiones en codos, ¿no? Porque es una zona de alto roce. Entonces, una de los factores es que va a detonar los traumatismos repetitivos por el fenómeno de Kepner, las infecciones de tipo faringitis estreptocócica o el VIH que va a provocar la psoriasis en gota o la psoriasis gutata, que son pequeños puntos en el cuerpo del paciente, como lo que vemos en esta imagen de acá. ¿No? Más o menos son como estas pequeñas pápulas eritematodo-descamativas, pero que están distribuidas en todo el cuerpo del paciente. Y en paciente joven suele ocurrir este tipo de psoriasis gutata, que es detonada por una bacteria, por el estreptococo. Hay otros factores como detonantes, como los fármacos, que van a detonar la psoriasis, el litio, los betabloqueantes, los AINES, los analgésicos antiinflamatorios, los analgésicos no inflamatorios, esteroideos no inflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, los antipalúdicos, los antidiabéticos, el retiro brusco de corticoides sistémicos también va a detonar la psoriasis. Los problemas psicológicos, el estrés, sobre todo el estrés en un paciente genéticamente predispuesto puede hacer que brote la psoriasis. Y finalmente el clima, ¿no? El calor y la luz solar van a mejorar las lesiones de psoriasis. Sin embargo, un clima seco con poca luz solar va a hacer que la psoriasis se active más. Entonces, esos son los factores desencadenantes en general, ¿no? Factores traumatismos repetitivos, procesos infecciosos,
por estreptococo, algunos fármacos, el tema psicológico imprescindible y algunos temas de alteraciones en los cambios de clima, ¿no? Cuando nos trasladamos, nos mudamos de ciudad también. La psoriasis se va a provocar por una interacción de 3 fenómenos que concurren simultáneamente. Estos son los 3 fenómenos principales. Primero, hay un aumento de la velocidad de crecimiento, hay una reacción inmune mediada por linfocitos T, ¿no? Una reacción exagerada del sistema inmunológico que va a provocar un aumento de la velocidad de crecimiento de las células del epidermis y con ello una proliferación también de las vénulas postcapilares de las papilas dérmicas. Entonces hay una reacción inmunitaria mediada por los linfocitos T que va a provocar un aumento del crecimiento de las células del epidermis con una proliferación vascular, con una proliferación de los capilares de la piel. Entonces, hay una secreción alterada de las citoquinas que van a hacer que haya un estado proinflamatorio por parte de los linfocitos T y como resultado va a haber esa proliferación que hemos dicho, ¿no? De los queratinocitos. Acá en la imagen se ve una piel normal, una piel delgada, y aquí la psoriasis con esta placa que se forma a razón de la proliferación de los queratinocitos. Entonces hay un acortamiento en el tránsito epidérmico, o sea, en la diferenciación celular. Normalmente nosotros recambiamos nuestra piel y vamos descamándonos en un proceso que dura más o menos 28 días o 4 semanas, mientras que en la psoriasis ese proceso de diferenciación que dura 4 semanas normalmente va a durar solo 4 días. Entonces inmediatamente empiezan a proliferar y a crecer más células, por lo que se forma esta placa, ¿no? Es una respuesta inflamatoria en dermis y en epidermis, pero sobre todo en epidermis. En epidermis hay un crecimiento, una proliferación de los queratinocitos y en dermis, como estamos viendo, hay una proliferación de las vénulas, de los capilares, que van a estar ligeramente expuestos a la parte superior de la piel. Entonces ya hemos dicho que hay principalmente hay un problema de los linfocitos T que se van a alterar y que van a provocar una mayor expresión de las citoquinas, que van a ser los formadores de procesos inflamatorios. Esto a razón básicamente de los linfocitos T helper 17, T helper 22 y T helper 1. Esto es importante porque ahora el tratamiento de psoriasis, sobre todo moderada, severa, se está basando en productos biológicos que van a cortar estos procesos, esta cadena de procesos inflamatorios a estos niveles, ¿no? Al nivel de los linfocitos T helper 17, 22 y T helper 1. Pero esta alteración de los linfocitos T helper 17 y 22 se va a hacer con productos biológicos, ¿no? Hay todo este proceso inflamatorio, toda esta cascada inflamatoria que se va a desencadenar por un tema ambiental. Hay un desencadenante ambiental que actúa sobre la piel, irritándola, estimulándola a que se produzca un proceso inflamatorio, pero para que pueda ingresar por la piel tiene que haber un defecto en la barrera. Entonces la piel deshidratada, la piel reseca del paciente con psoriasis hace de que se desencadenen más lesiones. Por eso, dentro del eslabón de tratamiento de la psoriasis, uno de los puntos más importantes es la hidratación de la piel, porque si no hay un defecto de barrera, como dice acá, si no hay defecto de barrera, el desencadenante ambiental no va a penetrar con facilidad. Pero si hay un defecto, penetra este desencadenante ambiental, va a provocar una reacción inflamatoria mediada por los células dendríticas, las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos, y de ahí se va a desencadenar todo el proceso de reacción de los linfocitos T a predominio de los linfocitos T helper 17 y T helper 22 y T helper 1. Todo este proceso inflamatorio se va a perpetuar, se va a cronificar con la ayuda de los linfocitos CD8.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico de psoriasis? Esta es una de las partes más importantes, ¿no? Probablemente lo que siempre van a preguntar en el examen de residentado médico, lo único de psoriasis que preguntan es diagnóstico clínico de psoriasis. Eso lo hemos visto hace poco con vuestros compañeros en la parte práctica, porque nos han presentado un casito de psoriasis y el diagnóstico es básicamente a través de el raspado metódico de Brock. Y ahora vamos a ver dentro del raspado metódico de Brock el signo de Auspitz positivo. Entonces, la característica clínica más importante de la psoriasis es la presencia de estas placas eritémato-descamativas de bordes bien definidos y con una descamación de color nácar, ¿no? Color nacarado. Esa placa gruesa descamativa color nacarado, bien delimitada, cuando se retira, va a darnos el signo de Auspitz positivo. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer el raspado es tratar de desprender una de las placas, ¿no? Aquí están utilizando una cureta con el que van a hacer este famoso raspado metódico de Brock. Hay un desprendimiento de las escamas de forma fina y eso se llama signo de la bujía. Cuando uno empieza a raspar acá, signo de la bujía, por el desprendimiento de las escamas, ya directamente les digo que esta es una pregunta de examen. Se va a desprender una membrana fina, un desprendimiento de la membrana de Duncan, y cuando se desprende esta membrana, como hemos dicho que hay una proliferación de capilares que están superficializados de la dermis, aparece un puntilleo hemorrágico, por la rotura de los capilares de las papilas dérmicas, ¿no? De la dermis papilar, y a eso se le llama rocío hemorrágico o rocío sangrante de Auspitz, y eso es el signo de Auspitz positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de psoriasis? Se hace el diagnóstico, tiene diagnóstico clínico y obviamente también tiene anatomopatológico. Pero en el diagnóstico clínico se hace lo que es el raspado metódico de Brock. Y en ese raspado metódico de Brock tenemos el signo de la bujía, la descamación fina, hay un desprendimiento de la membrana de Duncan y finalmente cuando se desprende esa membrana, por debajo de esta membrana, de esta membrana nacarada, vamos a ver un puntilleo que corresponde a la rotura de los capilares de las papilas dérmicas y a lo que se le conoce como rocío hemorrágico o rocío sangrante de Auspitz. También hacemos diagnóstico anatomopatológico, sobre todo porque a veces los pacientes no quieren aceptar su diagnóstico y es importante darles un diagnóstico definitivo por anatomía patológica para que ya ningún colega tenga duda. Y aquí lo que se ve es lo que hemos hablado, ¿no? Una proliferación. Esta es la capa basal. Todo esto es la epidermis. El moradito más oscuro es la epidermis. Y aquí encima está la capa córnea, ¿no? Que está engrosada por la descamación. La epidermis también está engrosada, pero miren cómo está la dermis, que es el moradito más claro, el color morado claro, con esta epidermis papilar que está superficializada, ¿no? Está queriendo salir hacia afuera, y en cada una tiene vasitos. Entonces, cuando nosotros hacemos el raspado metódico de Brock y retiramos esta membrana, raspamos fuerte y retiramos esta membrana nacarada, va a haber ese puntillo porque aquí están a flor de piel los vasitos, ¿no? Están queriendo salir hacia afuera los vasitos. Entonces hay una hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la piel a razón de los corneocitos, parakeratosis porque hay una proliferación de los queratinocitos de la dermis, de la epidermis,
Hay vasos dilatados, como hemos dicho, hay infiltrado inflamatorio linfocitario, porque es a razón de los linfocitos T que se produce todo este proceso inflamatorio crónico. Hay exocitosis neutrofílica, se refieren a que vamos a encontrar algunos neutrófilos más exteriorizados de lo normal en las puntas de las papilas, o sea, en estas papilas. Estas son las papilas dérmicas. Doctora. Hola, dime. Disculpe, doctora, por interrumpir. Doctora, falta grabar las clases, doctora. Ya. A ver, vamos a grabar. Resumen rápido. Caray. Listo, entonces vamos a hacer un resumen rápido. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora. Ya, vamos a hacer un resumen rápido. Les he hablado que hoy día vamos a hablar sobre psoriasis. Vamos a trabajarlo como 6 puntos claves para avanzar más rápido y que fijen conceptos. La primera pregunta, ¿qué es la psoriasis? Hemos hablado de que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Es una enfermedad básicamente de tipo autoinmune con una base genética poligénica. Ya hemos dicho que es un paciente genéticamente predispuesto sobre el que va a haber una afectación de factores desencadenantes ambientales, tipo trauma, infecciosos por medicamentos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es una enfermedad considerada ahora una enfermedad sistémica porque no solamente compromete la piel, sino las articulaciones y está relacionada con el síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Además, hemos hablado de que da por igual en varones y mujeres, afecta al 3% de la población mundial y cuando se presenta en menores de 40 años, la tipo 1 está completamente relacionada con un patrón genético, se ve en padres, en hijos, en hermanos, a razón del antígeno leucocitario humano CW6. ¿Y por qué se presenta la psoriasis? Básicamente, como hemos dicho, no hay una etiología. La etiología es desconocida, pero tiene un patrón genético, una herencia poligénica sobre la que va a actuar factores desencadenantes que van a provocar una respuesta inmunitaria inadecuada, ¿no? Un trastorno inmunitario a razón de los linfocitos T con una producción alterada de citoquinas. Y todos esos factores desencadenantes se resumen en este cuadro, ¿no? Hay factores desencadenantes tipo traumático, infecciones por estreptococo, fármacos como el litio, los beta-bloqueantes, los AINES, los antipalúdicos, incluso los antidiabéticos y el corte brusco de corticoides y factores desencadenantes, dentro de esos factores los más importantes, los psicológicos como el estrés y el clima. Hay una alteración del sistema inmunológico que va a provocar un aumento, un crecimiento rápido, exponencial de las células del epidermis, además de una proliferación de las vénulas postcapilares de la papila dérmica, ¿no? De la dermis. Como hemos mostrado aquí en esta imagen, hemos mostrado una proliferación de los queratinocitos que va a ser, en vez de ser de 4 semanas, en 4 días se forma y hay una diferenciación celular rápida de los queratinocitos a nivel de la epidermis que va a provocar esas placas grandes características de la psoriasis. Además, va a haber una proliferación capilar a razón de los capilares de la dermis papilar, ¿no? Lo que estamos viendo acá, que están proliferados y están exteriorizados. Hay una respuesta entonces inflamatoria en dermis, lo que va a provocar la dilatación de los vasos, y en epidermis lo que va a provocar la proliferación y diferenciación celular de los queratinocitos de una manera rápida. En vez de 28 días, en 4 días. En vez de 4 semanas que recambiamos normalmente nuestra piel, estos pacientes recambian en esas zonas la piel cada 4 días.
Hemos hablado sobre las citoquinas que van a provocar todo este proceso inflamatorio crónico en psoriasis, las más importantes, el T-Helper 17, T-Helper 22 y T-Helper 1, sobre las que va a actuar justamente el tratamiento biológico, que es lo que se está utilizando más en pacientes crónicos de moderados a severos. Luego hemos hablado de que el desencadenante principal es uno de tipo ambiental que va a penetrar sobre la piel cuando hay un defecto de la barrera cutánea. Por eso la piel del paciente psoriático tiene que ser una piel bien hidratada y bien constituida para que no haya el paso de este desencadenante que va a actuar como un alergeno, como una noxa. Se va a presentar así frente a las células dendríticas y a las células presentadoras de antígenos y a las células de Langerhans, y después se va a desencadenar toda esta cadena inflamatoria a razón de los linfocitos T, Helper 17 y 22, ¿no? Y se va a cronificar este proceso a través de los linfocitos T, Helper 1 y los linfocitos T, CD8. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la psoriasis? Básicamente es diagnóstico clínico, la presencia de estas placas eritematodeescamativas, gruesas, nacaradas, bien definidas, de bordes bien definidos, con signo de Auspitz positivo. Y este signo de Auspitz hemos dicho que es parte de lo que se hace para hacer diagnóstico clínico, que es el raspado metódico de Brock, que consiste en raspar las lesiones, las placas hay que rasparlas, en este caso con una cureta lo están raspando, y al raspar se produce una descamación fina, que es el signo de la bujía. Luego hay un desprendimiento de la membrana grande de la placa psoriásica en sí, el desprendimiento de la membrana de Duncan, y cuando se desprende esta, deja ver una piel eritematosa con un sangrado en puntilleo, un punteado hemorrágico, un rocío hemorrágico de Auspitz, que se debe a la rotura de esos capilares de la dermis que hemos visto que están superficializados, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico, ese rocío hemorrágico de Auspitz o rocío sangrante de Auspitz que se va a ver cuando desprenda la placa de la psoriasis. Aquí vemos la anatomía patológica, que es el otro diagnóstico definitivo. Hay una placa donde hay hiperplasia epidérmica, se ven estas crestas de las que hemos hablado, estas crestas superficializadas de la dermis, y se ve como hay una capa córnea completamente engrosada, una epidermis completamente engrosada y una dermis, como les decía, con estos vasos superficializados que van a corresponder a los vasitos que se van a sangrar cuando hagamos el raspado metódico de Brock. ¿Y en qué forma se puede presentar la psoriasis? Se puede presentar como psoriasis vulgar, que es lo más frecuente. El 90% de los pacientes presentan placas eritematodeescamativas simétricas en zonas de extensión y en cuero cabelludo. Se presenta sobre todo en el abdomen y en la región sacra. Como están viendo, ese es el clásico paciente con psoriasis vulgar, ¿no? También se puede presentar la psoriasis en gotas, lo que habíamos hablado, ¿no? Unas pápulas y algunas placas diseminadas por todo el cuerpo, sobre todo en pacientes jóvenes con predisposición genética, o sea, padres o hermanos con psoriasis, que va a detonar a razón de... va a detonar normalmente relacionado con una estimulación por bacterias de tipo estreptococo. Ya no se olviden, la psoriasis gutata está relacionado con una estimulación de la proliferación de las células en un paciente genéticamente predispuesto por una infección por estreptococo. Luego tenemos la psoriasis invertida o la psoriasis en zonas de pliegues, ¿no? Puede ser en la región inguinal, en la región submamaria, en la región axilar, donde vamos a ver estas placas eritematodeescamativas que a veces incluso se ven medio atróficas, no se ven tan descamativas ni sobreelevadas, sino medio atróficas. Sobre todo es el diagnóstico diferencial en dermatitis de pañal refractaria en niños. Tenemos la psoriasis palmoplantar, en la que vamos a ver hiperkeratosis en las palmas y en las plantas con fisuras, ¿no? Con áreas de desprendimiento y fisuras. Y la psoriasis unguial, que es lo que habíamos hablado relacionada con
con la artritis psoriásica, en la que vamos a ver, como en la imagen, estas manchas en gotas de aceite, o también podemos ver el pitting ungueal, ¿no? Esos hoyuelos en la placa de la uña. Luego tenemos la psoriasis pustulosa, que ven ustedes cómo hay una lesión eritematodeescamativa, pero con pústulas. En general hay una que se llama psoriasis tipo von Sumbuch, que es una que es generalizada y que está relacionada con el paciente que tiene psoriasis, pero que consume por accidente corticoides por vía oral, y eso hace que la psoriasis se encienda más. Por ese motivo, nunca se le da al paciente con psoriasis corticoides de uso sistémico. O sea, el paciente con psoriasis no debe consumir tabletas de corticoides ni inyectables de corticoides por tiempos prolongados, ¿no? Por una emergencia puede usar, pero en general no debería utilizar ningún tipo de corticoide por tiempo prolongado y por vía sistémica, porque va a condicionar esta psoriasis pustulosa generalizada de von Sumbuch. Solamente usa corticoides tópicos, solo corticoides tópicos. Y también hay una psoriasis de tipo anular, en la que se van a ver lesiones anulares, ¿no? En collarete, o lesiones en círculo, descamativas. También es otro tipo de psoriasis que nos hace sospechar como diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando vemos lesiones anulares, lo que son las tiñas corporis, nos hace sospechar también de eritemas anulares centrífugos, nos hace sospechar también de lo que hemos visto, el lupus subagudo, ¿no? Esos son sus diagnósticos diferenciales. Hay psoriasis también en forma anular, como anillos, ¿no? Como collaretes. ¿Y cómo hacemos la valoración de la psoriasis? O sea, ¿cómo sabemos cuándo es leve, moderada, severa? Básicamente por el área de superficie comprometida. En este caso, consideramos que es leve cuando el área comprometida es menos del 3%, cuando el área comprometida es entre el 3 y el 8% es moderada, y cuando se compromete más del 10%, ahí consideramos que es grave, ¿no? Cuando más del 10% está comprometido, es grave. Luego se considera también el PASI. El PASI es básicamente una herramienta para poder definir la severidad de la psoriasis. Su valoración va en leve entre 0 y 5, moderado entre 5 y 10 y grave cuando el PASI está sobre 10. Cuando está sobre 10 es un PASI, es una psoriasis severa. Entonces, ¿cómo se valora el PASI? Básicamente lo que se hace es dividir el cuerpo en cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, y darles una valoración entre 0 y 4 según cómo se ve esa placa eritematodeescamativa del paciente, ¿no? Si hay un eritema marcado o muy leve, si es una lesión sobrelevada, indurada, si es una lesión muy descamativa, ¿no? Entonces, según esos parámetros, uno le va poniendo un puntaje, y a cada área se le da también un porcentaje. Por ejemplo, a cabeza se le da un 10%, al tronco 30%, y así se le va dando un porcentaje del cuerpo para hacer un 100%. Por eso es que hay que hacer una multiplicación según el porcentaje y la valoración que nosotros damos. Al final el PASI sale de esta valoración. Ahora es mucho más fácil porque ahí uno puede encontrar en las computadoras los programas ya preestablecidos, ¿no? Uno solamente pone la valoración de cuánto eritema hay, cuánta descamación hay y cuán indurado, cuán sobrelevada está la placa, según la ubicación, por ejemplo, en cabeza, en tórax, en miembros superiores y miembros inferiores, y ahí sale la valoración. Más de 10 de PASI es una psoriasis severa. ¿Y cómo vamos a tratar la psoriasis? Básicamente, el tratamiento depende de si es leve, moderada, severa. En el leve, definitivamente el tratamiento solamente es tópico, ¿no? Tenemos el tratamiento ahora básicamente con corticoides, el
tratamiento principal de la psoriasis leve es con corticoides tipo clobetasol. Casi siempre debemos utilizar corticoides de alta potencia, entonces vamos a utilizar el clobetasol en ungüento para que penetre mejor. Y ahora se está utilizando mucho a los derivados de la vitamina D, como el calcipotriol, ¿no? Eso se está utilizando en combinación con corticoides. Hay en el mercado el calcipotriol combinado con betametasona, y esa combinación está dando muy buen resultado porque actúa a nivel de la diferenciación celular, ¿no? Va a actuar a nivel de la diferenciación celular. Otro producto que se utiliza son los inhibidores de la calcineurina y el tazaroteno, que es un tipo de retinoide tipo los ácidos retinoides como la tretinoína, pero mucho más eficaz para ayudar en la diferenciación celular, que como les he dicho es mucho más rápida en el paciente con psoriasis. Es en 4 días nada más ya se está diferenciando y descamando toda la piel de la epidermis, toda la zona de la epidermis. Pero cuando la psoriasis es moderada a severa, o sea, cuando el PASI es más de 10 y cuando el compromiso de la superficie corporal es mayor al 10%, ahí vamos a hacer uso de tratamientos sistémicos. A la cabeza está el uso de productos como el metotrexate. Los otros productos son las ciclosporinas y el acitretino. Esos son lo que más se utiliza, ¿no?, dentro de los tratamientos sistémicos. Y como alternativa, sobre todo en la psoriasis gutata, se ha descrito el tratamiento inmunomodulador con fototerapia tipo VB y tipo VA. Entonces, estos son los tratamientos que se puede utilizar. Cuando estos están fallando, cuando ya no hay una respuesta adecuada a la fototerapia, al metotrexate, a las ciclosporinas, al acitretino, entonces nos pasamos a los famosos biológicos. Y dentro de estos biológicos, los que mejor resultado están dando son el secukinumab y el adalimumab, ¿no?, que son productos que van a actuar a nivel de lo que hemos dicho, ¿no?, de los linfocitos T helper 17 y 22. Entonces ahí tenemos el tratamiento principal, la base del tratamiento de la psoriasis severa, que es el acitretino, la ciclosporina y el metotrexate. Entonces, para hacer un resumen, dentro de estos tratamientos, el acitretino es uno de los que más se va a utilizar en paciente que tiene alguna enfermedad infecciosa severa, porque no va a afectar al sistema inmunológico. Contrario a lo que es el metotrexate, el adalimumab, los biológicos, cuando se utilizan, primero se tiene que hacer un descarte de patologías infecciosas tipo tuberculosis o cualquier factor de patologías que puedan hacer que al bajarse el sistema inmunológico, las patologías se activen, ¿no? Entonces, dentro de los más frecuentes que utilizamos, el acitretino en paciente que tenga alguna patología infecciosa severa, el metotrexate, las ciclosporinas, y aquí hay un resumen de lo que es el acitretino, que es básicamente un retinoide, igual que la isotretinoína. Es un producto que es derivado de la vitamina A, que va a ayudar en la diferenciación celular. La dosis es de 25 miligramos día, hasta 30 miligramos podemos utilizar por un periodo de 2 meses. Aquí dice 4 semanas, pero normalmente se utiliza por 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, eso con el acitretino. Las ciclosporinas son inhibidores de la calcineurina, son igual que el tacrolimus tópico, inhibidores de la calcineurina, que van a actuar a nivel de, alterando la respuesta inmunológica a nivel de los linfocitos T, ¿no? TCD4. Y finalmente el metotrexate, que en psoriasis se utiliza bastante, es un producto que utilizamos también en artritis psoriásica, como les he dicho, está autorizado por la FDA desde 1972 para psoriasis, tiene un efecto antiinflamatorio, antiproliferativo e inmunosupresor. El problema es que es un producto que va a dañar mucho el hígado, ¿no? Y por eso es que se tiene que hacer una evaluación del sistema, de cómo está funcionando
el perfil hepático del paciente antes de iniciar el metotrexate, y este se puede combinar con la ciclosporina, con el acitretino, con la fototerapia para mejorar la eficacia del tratamiento, ¿no? Se da tratamientos de fin de semana, hay que suplementar con ácido fólico para evitar la toxicidad del metotrexate a nivel hemático también, y básicamente hay que revisar cómo está yendo el hígado y cómo está yendo las series sanguíneas en metotrexate, ¿no? Y los anti-TNF, que son el infliximab, el etanercept, el adalimumab, son la terapia biológica, ¿no? Que es lo que últimamente se está utilizando cuando ya no hay respuesta al metotrexate, ni al acitretino, ni a las ciclosporinas. Bueno, eso básicamente en resumen de psoriasis, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes en dermatología. Y ahora nos vamos a pasar a eritemato descamativas para hacer un resumen nada más también, porque ya sabemos que son temas largos, pero vamos a hacer un resumen para que puedan diferenciar, ¿no? En eritemato descamativas, hemos hablado en la parte 1 sobre dermatitis atópica, y en esta parte 2 estamos hablando de psoriasis. Vamos a hablar de dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto puede ser dermatitis de contacto irritativa y alérgica. Ahora estamos viendo un montón de dermatitis de contacto en piel de los pacientes en manos, sobre todo en trabajadores en salud, por el uso de el alcohol en gel, al que le estamos haciendo reacciones de hipersensibilidad, por el uso del jabón, y otras sustancias que están utilizando para limpieza y aseo de las casas, ¿no? Entonces, la dermatitis de contacto es un proceso inflamatorio de la epidermis y de la dermis, que es el resultado del contacto directo con una sustancia, con un alergeno, ¿no? Una noxa sobre la superficie de la piel. Entonces, este contacto va a provocar una injuria en la piel, va a provocar un daño en la piel que va a provocar finalmente inflamación. Y si esa inflamación es una inflamación temporal, aguda, una sola vez, le vamos a llamar dermatitis de contacto irritativa. Pero si es una inflamación que se produce de manera recurrente, de manera continua, sobre la misma noxa, debido a que la piel ya se ha sensibilizado, vamos a llamarla dermatitis de contacto alérgica. Entonces, es la diferencia. Las dos son dermatitis de contacto. Irritativa cuando es la primera vez que se produce la irritación, la lesión de la piel, y de contacto alérgica cuando ya hay una respuesta de memoria, ¿no? Una reacción inflamatoria, una reacción irritativa de la piel que es recurrente, repetitiva frente a la misma noxa, frente al mismo estímulo. Entonces, cuando estamos hablando de dermatitis de contacto irritativa, es el resultado de la exposición a una sustancia irritante que puede ser física, mecánica o química, y que va a ser y que se va a producir por primera vez, ¿no? Es como, por ejemplo, normalmente tenemos como ejemplo más común las dermatitis de pañal, las dermatitis en piel seca, como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Las dermatitis que se están produciendo por el contacto con el jabón, con el alcohol, con estos irritantes, y que probablemente si dejamos de usar ese jabón, si dejamos de usar ese tipo de alcohol, ya no se va a provocar más, porque no se ha provocado una respuesta de memoria, solamente es una respuesta inmediata de ese momento, ¿no? Estas dermatitis de contacto irritativa, como las que están viendo ahí en esa manito, justamente esa es una dermatitis de contacto irritativa por uso excesivo de alcohol en gel, que termina irritando la piel y provocando una reacción inflamatoria. Otros químicos como ácidos, álcalis, solventes, sales metales, a veces jabones o detergentes muy irritantes, muy abrasivos, también pueden provocar dermatitis de contacto irritativa. Mientras sea la primera vez que hay el contacto, es la primera vez que se produce la reacción, y no es algo que se está repitiendo de manera continua en años, lo consideramos irritativa. Plantas también, algunas plantas como la pimienta, la flor de Pascua, líquidos corporales como la orina, en el caso de la dermatitis de contacto del pañal, o la saliva.
Acá tenemos una dermatitis de contacto irritativa por saliva, también hay que considerarlo por alimentos en los lactantes, es bien frecuente, y ya hemos hablado de que otro ejemplo es la dermatitis de contacto irritativa del pañal, ¿no? Por la reacción irritativa que nos provoca en la piel de los bebés, la orina y las heces. Cuando hablamos de dermatitis de contacto alérgica, estamos hablando de una respuesta de memoria, una respuesta ya tardía. Un paciente que nos dice, yo tengo, cada vez que estoy en contacto con tal cosa, con tal sustancia, se irrita mi piel desde hace muchos años, ¿no? A eso se refiere la dermatitis de contacto alérgica, en la que ya hay una respuesta de memoria mediada por los linfocitos T también, que van a reconocer un antígeno específico, ya constituido en años, ¿no? Esta se va a provocar, es una alteración del sistema inmune en el que va a haber dos fases, una fase de sensibilización y una fase de desarrollo de la reacción, ¿no? La sensibilización frente al antígeno y la respuesta alérgica después de la exposición. Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes están viendo una reacción alérgica al níquel, que es bien frecuente que tengamos esta reacción. ¿Quién no tiene, sobre todo en las mujeres, esas reacciones de dermatitis de contacto alérgica al níquel que está en las joyas de fantasía, ¿no? Hay gente que no puede utilizar ninguna joya, ningún producto o alguna alhaja que no sea de oro, porque todas las otras tienen combinación con níquel y le hacen reacción alérgica al níquel. Eso es una reacción. La primera vez que tiene la reacción de hipersensibilidad es la sensibilización al antígeno. Y después, cada vez que tienen esa reacción en años, en meses, esa es la respuesta alérgica después de la exposición, que es la respuesta alérgica mediada por linfocitos T de tipo, por consiguiente es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Es una mediada por linfocitos T, sería una reacción de hipersensibilidad tipo 4 o tipo tardía. Entonces, esta paciente probablemente tiene alergia al níquel y se ha puesto una joya, después de mucho tiempo, digamos, se ha puesto un anillo que tiene níquel y ha provocado esta irritación, esta inflamación y esta descamación a nivel de la piel, justo en el lugar donde se ha provocado el contacto. Entonces, dentro de estas reacciones de hipersensibilidad, tenemos esta reacción de hipersensibilidad a este químico que está en las toallitas húmedas, que se utiliza mucho en bebés, que tiene una sustancia específica que es el metilcloroisotiazolinona. Ese producto es muy alergeno, por eso es que ya los dermatólogos a veces no recomendamos el uso de toallitas húmedas. Y si lo recomendamos, tendrían que ser libres de esta sustancia, que es muy alergena, ¿no? ¿Y qué tipo de alergia produce una dermatitis de contacto alérgica, no irritativa, alérgica, porque el paciente ya hace una reacción de memoria con los linfocitos, mediada por los linfocitos T, una reacción tipo 4. ¿Y cómo diferenciamos entre una dermatitis de contacto alérgica o irritativa? Aparte de la clínica, aparte de lo que hemos dicho, que la irritativa es la primera vez y que es una reacción que desaparece después de que se deja de usar o de estar en contacto con el producto. A diferencia de la dermatitis alérgica, en la que ya hay una respuesta de memoria, como hemos dicho, y que se va a perpetuar en el tiempo, ¿no? Toda la vida va a tener alergia al níquel, por ejemplo, como hemos dicho en este caso, ¿no? La otra forma de diferenciarlo es haciendo test de parches. El test de parches es un test que se hace en la piel, en la que se pone el alergeno y se espera que haya esta reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Entonces, un test de parche negativo implica que no hay esta reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T, por consiguiente solo irritativa. Va a ser temporal, solo mientras esté en contacto con el producto. Y si el test de parche sale positivo, quiere decir que ya hay una reacción mediada por linfocitos T y que toda la vida le va a acompañar esta reacción alérgica. El ejemplo característico, el níquel, ¿no? De las joyas de fantasía. Luego tenemos la dermatitis seborreica, que es importante que conozcamos porque está relacionada con lo que es el diagnóstico diferencial de psoriasis.
Ajá. Entonces, la dermatitis seborreica es una erupción inflamatoria en áreas donde hay mayor presencia de grasita, ¿no? De glándulas sebáceas. Es un pasaje, esta está relacionada básicamente con la presencia del Malassezia furfur, que es la forma patógena del Pitylosporum ovale, ¿no? Es un tipo de hongo que tenemos nosotros de manera saprófita o de manera normal en la piel. El Pitylosporum ovale lo tenemos en el cuero cabelludo sobre todo, pero que este Pitylosporum ovale, cuando adopta su forma patógena como Malassezia furfur, va a provocar un estado proinflamatorio en la piel. Y este estado proinflamatorio es el que va a hacer que haya mayor descamación en estas áreas seborreicas, ¿no? Donde hay más glándulas sebáceas. Por ejemplo, un ejemplo clásico, como el que estamos viendo en la imagen de la izquierda, es el que se produce en cuero cabelludo del lactante, ¿no? La costra láctea, la costra de leche, que afecta al 12% de los neonatos y que se caracteriza por esta placa descamativa que está a nivel de cuero cabelludo, incluso en región frontal, ¿no? Las formas clínicas de la dermatitis seborreica van desde la infancia hasta el adulto, como dermatitis seborreica infantil, dermatitis seborreica de las pestañas, dermatitis seborreica de los pliegues, un eritrodermia seborreica de leishmaniasis, que bueno, no es muy frecuente y que es relacionada con una dermatitis que se va a presentar en extremidades por una alteración en el complemento, en el factor, en el TEC5. Una dermatitis seborreica del adulto, que es lo más frecuente, la dermatitis seborreica del adulto que se va a presentar en cuero cabelludo y en áreas grasosas del cuerpo, como el tórax anterior y el tórax posterior. Y finalmente la dermatitis seborreica centrofacial, que también es frecuente en los pacientes adultos y en los niños también, pero sobre todo en adultos está relacionada con el tema de estrés y de ansiedad. Entonces acá tenemos un ejemplo de dermatitis seborreica infantil. Hemos dicho que son lesiones eritematosas, descamativas, que van a confluyentes a predominio de región centrofacial también y en área frontal. Hay una descamación como grasienta en la frente y en la ceja, y esta es una imagen de un neonato de 21 días, que tiene una dermatitis seborreica neonatal o infantil. ¿Cuál es la característica? Que esta va a comprometer toda la región centrofacial, incluido el área nasogeniana, ¿no? Hemos dicho en dermatitis atópica no incluye nasogeniana. En dermatitis meses hay un pico a los 3 meses y no hay un compromiso general, ¿no? Aquí estamos viendo un compromiso de un paciente seboatópico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dermatitis seborreica y dermatitis atópica al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos cuando estemos viendo lesiones descamativas características de dermatitis seborreica con las lesiones características de dermatitis atópica, que son en mejillas y en pliegues? Entonces se sospecha cuando hay ese overlap, le dicen, ¿no?, de las dos patologías juntas. La dermatitis seborreica centrofacial del adulto, como lo que estamos viendo acá en imágenes, esa descamación eritematosa a nivel de los lados de la nariz, en la región interciliar, aquí también la región interciliar y la región frontal, aquí la del cuero cabelludo, en la que hay una descamación fina justo antes de la implantación del cabello. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Ahí está la dermatitis seborreica de la psoriasis en cuero cabelludo. En dermatitis seborreica vamos a tener descamación, igual que en psoriasis, vamos a tener incluso una base eritematosa, igual que en psoriasis, pero en la dermatitis seborreica no va a sobrepasar los límites de la implantación del pelo, mientras que en la psoriasis sí. Miren cómo la placa sobrepasa el área de implantación de pelo. Ya, esta es una pregunta de examen para que lo tomen en cuenta. Y luego en dermatitis seborreica infantil
diferenciamos con dermatitis atópica, porque en la dermatitis atópica se respeta el espacio nasolabial, ¿no? Eso también ya saben ustedes que es pregunta de examen. Entonces, ven un paciente, un bebé con descamación en la cara, lo primero que van a hacer es fijarse si está comprometida la zona nasogeniana. Si está comprometida la zona nasogeniana. Si no está comprometida, es dermatitis atópica. Si está comprometida, es dermatitis seborreica. El tratamiento de la dermatitis seborreica va desde tratamientos tópicos con productos como ácido salicílico y piritionato de zinc combinados, como shampoos como el Pirimet, que se utilizan para controlar la descamación excesiva que hay de la capa del cuero cabelludo, y para controlar también al Malassezia furfur, ¿no? Que es esta forma patógena del Pitylosporum ovale. Y como tratamiento principal tenemos a los corticoides tópicos, la triamcinolona y el clobetasol en loción. Tanto la triamcinolona como el clobetasol en loción se utilizan cada noche por un aproximado de 14 días, y así se van haciendo ciclos de 14 días con descansos de 7 días. 14 días utilizan la loción y 7 días descansa. 14 días utiliza la loción en las noches y 7 días descansa. No se puede utilizar por tiempos prolongados los corticoides, por eso un máximo de 14 días y por ciclo hasta máximo de 2 meses. Dentro de los productos que se puede utilizar también están los inmunomoduladores como el tacrolimus, sobre todo para las lesiones en rostro, centrofaciales. En este paciente, por ejemplo, yo utilizaría inicialmente un corticoide tópico, pero como estamos en cara, no podemos utilizarlo por mucho tiempo. Máximo lo utilizaré por 7 días y después me pasaré a un ahorrador de corticoide como el tacrolimus, porque es cara, porque es una zona de difícil, muy sensible, de difícil manejo, es una piel muy delicada. En cambio, en este paciente que tiene dermatitis seborreica en cuero cabelludo, vamos a utilizar el corticoide en loción y vamos a utilizar shampoos como el piritionato de zinc o el ketoconazol, que también nos va a ayudar a regular la cantidad de hongos que hay en ese cuero cabelludo. Entonces, a eso va el tratamiento, ¿no? Podemos utilizar corticoides tópicos y para el cabelludo en lociones como triamcinolona y clobetasol en loción, inmunomoduladores como los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, que se van a utilizar mañana y noche por un aproximado de un mes. Este tacrolimus es un famoso ahorrador de corticoides que que nos permite utilizar el corticoide como tratamiento de ataque solamente por cortos días, para que no hayan esos efectos adversos como atrofia, telangiectasias, hipotensión en la piel, y para eso, para esos problemas del uso prolongado de corticoides, se utiliza el corticoide por tiempo corto de ataque y después se deja tacrolimus, que es el ahorrador de corticoide, para que haga su efecto antiinflamatorio hasta por 1 a 2 meses. Luego utilizamos también antifúngicos por la proliferación del Pitylosporum ovale en su forma patógena, como hemos dicho, como el ketoconazol en shampoo al 2%, ¿no? Normalmente, como es un medicamento, deja el cuero cabelludo pajoso, desvitalizado, no muy brilloso. Entonces, para eso se utiliza primero interdiario por 15 días y luego ya se deja el ketoconazol a razón de 2 veces por semana por muchos meses, ¿no? Para mantener a raya al Malassezia furfur. Y finalmente, cuando ya no responde a ninguno de estos tratamientos, a los shampoos, a los corticoides, a los ciclos de corticoides, al tacrolimus, a los antifúngicos, si es un paciente que tiene una dermatitis seborreica brutal, sobre todo por el tema del estrés, de la preocupación, podemos pasar a isotretinoína, ¿no? Que nos va a ayudar a regular la diferencia, ayudar a regular el proceso de diferenciación celular. Bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces ahora hemos visto, ya prácticamente estamos terminando con las eritematodermatitis, y como están viendo, los diagnósticos diferenciales están ahí, ¿no? Los diagnósticos diferenciales
son entre todas ellas, porque a veces uno ve una lesión eritematodo-descamativa y le impresiona que es alérgica, le impresiona que es una dermatitis de contacto alérgica, irritativa, o pensamos que es una dermatitis seborreica, o pensamos que es una dermatitis atópica, o pensamos que es una psoriasis, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciarlo con esos tips que estamos hablando, y casi todas se van a tratar con tratamientos similares, ¿no? Con sus variaciones, pero básicamente el uso de inmunomoduladores, desde los corticoides famosos, tópicos, sistémicos, los inhibidores de la calcineurina que hemos hablado, como el tacrolimus, y de ahí vamos a pasar ya a tratamientos un poco más complejos, como la fototerapia, el acitretino, el metotrexate, y finalmente los biológicos, ¿no? En todos estos casos, muy similares los tratamientos de estas eritematodo-descamativas, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos con las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta sobre las eritematodo-descamativas? ¿Preguntas? Hola. Se fueron todos. No, doctorita. Ya, entonces tenemos tiempo para avanzar con las preguntas. Me imagino que están estresados con sus aportes de las diferentes materias que tenemos. Entonces están queriendo ganar tiempo para concentrarse en sus exámenes, ¿no? Pero de estos temas ya prácticamente las preguntas ya les he dado, ¿no? Así que denle su repaso y listo. Hasta este tema, doctorita, va a entrar el examen, ¿verdad? Hasta aquí. Okidoki, ya. Entonces las preguntas ya están, ya les he dado las preguntas, así que solamente hay que repasar. Son temas rentables también porque son cosas que van a ver continuamente. Y como les he dicho, los diagnósticos diferenciales se van a hacer entre todas, ¿no? Entre todas ellas. Como les he dicho, dime. Estas dermatitis generalmente o a veces viene con prurito, ¿está? Claro, la mayoría de las eritematodo-descamativas tienen como característica la descamación, el eritema y el prurito también. Más pruriginosas son las lesiones, las dermatitis de contacto. Esas son las más pruriginosas. La dermatitis seborreica no. La dermatitis seborreica casi no pica, muy poco. Lo que pica más son las dermatitis de contacto irritativas, alérgicas. La psoriasis también pica. La dermatitis atópica también pica. Y ahorita en ese caso habría que dar antihistamínicos, ¿no? Como son reacciones inflamatorias, el prurito se debe a la reacción inflamatoria. El efecto del el antihistamínico sobre estas patologías es mínimo, ¿no? O sea, tiene una respuesta, o sea, sí mejora el prurito, pero no al 100%, porque estas están, al igual que la dermatitis atópica, en relación a un proceso inflamatorio. Están picando por la proliferación celular y por el proceso inflamatorio crónico. Sí se utiliza, pero no tiene un efecto no es tan efectivo. Ya, gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Doctorita, disculpe, con un padre con psoriasis y una madre con psoriasis, ¿qué porcentaje más o menos los hijos tienen la probabilidad de heredar esta enfermedad? La heredan, o sea, la predisposición genética va a estar. El detalle es si va a detonar o no va a detonar en ese paciente, ¿no? O sea, no, la expresividad es lo que es variable, de expresividad variables, pero es autosómica dominante, o sea, quiere decir que se pasa de generación en generación, está el gen dormido y
el que se presente o no depende mucho de si se van a dar o no los factores detonantes, los que hemos hablado, ¿no? Todos estos factores ambientales, estos factores traumáticos, infecciosos, de fármacos, el tema psicológico, el clima. Si estos detonantes actúan tempranamente, sobre todo antes de los 40 años, están relacionados con el patrón genético, como hemos dicho, ¿no? Entonces, la expresividad es lo que va a variar. En algunos se va a expresar, en otros no. Gracias, doctorita. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, disculpe, esos factores gatillantes en pacientes mayores de 40 años ya no desencadenan la psoriasis. No. Lo que pasa es que se dice que en menores de 40 el patrón genético está ya predeterminado, pero en mayores de 40 no se ha logrado determinar el gen, a veces no se encuentra el genotipo, ¿no? Entonces, por eso es que hablan de que si tú tienes un papá y una mamá o un hermano con psoriasis, lo más probable es que tú, como tienes patrón genético, detones la enfermedad antes de los 40 años, a eso se refiere. Pero si no hay un antecedente familiar, no hay es el primer paciente que tiene psoriasis, a veces casi siempre ese paciente aparece ya en edad adulta, por mayor de 40 años. Gracias, doctorita. ¿Otra pregunta? Son tratamientos. ¿No hay más? Doctorita, disculpe una pregunta. En estas enfermedades, se habla de los detonantes. ¿Cuál sería uno de los detonantes que más usted haya visto aquí en la zona rural, doctorita, más que todo en Perú? ¿En psoriasis? Sí, doctorita. El estrés, ese es el principal detonante. Casi siempre el paciente que viene debutando con psoriasis hace referencia sobre un paciente, un familiar que ha fallecido, sobre un problema económico grave, sobre problemas ¿cómo se llama? Sobre un familiar que tiene una enfermedad grave. El principal detonante para mí, o lo que más se ve, es el estrés. Ya, sí, gracias. Doctorita, disculpe, buenas tardes. Doctorita, he entrado a las 2:20 porque tenía problemas con mi internet y me he ido a recargar, por favor. Escríbeme al WhatsApp. Al WhatsApp, ya, doctorita, Al gracias. grupo de WhatsApp me mandas tu nombre. Ya, doctorita, gracias. Doctorita, yo también del mismo modo, iba a pasar, doctorita. Ya, pónmelo en el WhatsApp. Lo voy a regularizar como tardanza. Ya, doctorita, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya saben, dermatitis seborreica. ¿No hay más preguntas? Dermatitis seborreica también tiene un factor de detonante por estrés bien marcado, ¿no? Casi siempre los pacientes que tienen dermatitis seborreica son pacientes que tienen además cuadros de estrés marcado, ¿no? La dermatitis, hay dermatitis seborreica en la zona de la barba, pero también
a la barba, o sea que cuando tienes contacto con la barba de otra persona, haces una reacción de hipersensibilidad, ¿a eso te refieres? En general lo que pasa es que es un paciente con piel sensible o piel que tiene tendencia a irritar por cualquier factor y el microtrauma que producen los pelitos cortados de la barba van a provocar irritación. Puede haber una dermatitis de contacto irritativa siempre y cuando esa irritación se perpetúe y se vea como estamos viendo en esta imagen de acá. A ver, así, ¿no? Se perpetúe y se ve un proceso inflamatorio en la piel con un poco de, con algunas pápulas, con algunas zonas de eritema y descamación. Pero si solamente es un eritema temporal, entonces es una irritación temporal. No le diríamos una dermatitis de contacto irritativa, sino que es una piel sensible que se irrita al contacto, al microtrauma, ¿no? Por el pelo. Pero si en esa piel solamente es un eritema temporal de ese momento y que desaparece inmediatamente, solamente es la irritación de la piel por microtrauma. Pero si en esa piel se produce eritema, descamación o estas pápulas eritematosas, ahí sí podrías considerar una dermatitis de contacto irritativa. ¿Y esta es contagiosa, doctorita? No, porque es una reacción de nuestro cuerpo, es una reacción de sensibilidad de nuestro cuerpo. No es contagioso. Es nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico el que está respondiendo de manera inadecuada o está respondiendo frente a una noxa, a una agresión, a una irritación, a un alergeno. Ok, chicos, entonces si no hay más preguntas, no se olviden los que han llegado tarde, hasta ahorita, hasta este momento tienen tiempo para mandarme su nombre, para yo ponerlo como tardanza, hasta el momento que cierre, hasta ahorita. Y ya están acá las preguntas, ¿eh? Esto está para que le den una mirada y ya están las preguntas ahí, están a simple vista. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el sábado, el 18 el examen es a las 10 de la mañana y hoy en la noche voy a estar subiéndoles al WhatsApp los temas. Doctora,